tal como ha informado el presidente de la CUT, don Arturo Martínez, he visitado a la central, a su directiva, para expresarles mi compromiso por seguir trabajando juntos, por llevar adelante la agenda de gobierno de la presidenta Bachelet en materia laboral y por enfrentar juntos de manera anticipatoria y responsable las iniciativas que deberemos tomar en materia de empleo. He escuchado y hemos actualizado, si se pudiera decir así, los temas que estaban ya en la agenda y hemos conversado sobre otras iniciativas que tenemos en común. Me tocó, por ejemplo, informar, y ha sido un trabajo que hemos hecho en común, el Ministerio y la CUT, que vamos a poner extrema urgencia al acuerdo que ya tenemos para mejorar el subsidio de cesantía, que es la primera señal concreta, muy concreta, de respuesta a los efectos que pudiera tener en materia de empleo la crisis económica internacional. Esto es una medida que fue anunciada por el ministro Vidal hoy día mismo y me ha tocado compartirla con los trabajadores esta mañana. Escucho preguntas. Señorita, con respecto al tema de la semana corrida que está la agenda laboral, sabía que iba a preguntar eso. No se me pasó por la cabeza. ¿Hay algún acuerdo con la CUT? ¿Se mantienen las posiciones que conocíamos hasta antes de esta reunión? ¿Qué puede decir? Lo que yo he dicho hasta ahora se mantiene y es mi disposición a escuchar a los trabajadores y a los empresarios sobre esta materia. Y hoy día escuché con atención a los trabajadores, a los dirigentes de los trabajadores chilenos. Quiero decir que mañana me voy a reunir con los empresarios en el Ministerio del Trabajo y yo tengo un cometido que es buscar, ojalá, una solución respecto de una ley que se prevé puede producir impactos que no estaban considerados en su diseño original, que es que por la vía de aumentar sueldos repercuta en pérdida de puestos laborales y tenga incidencia en problemas de empleo. Nos preocupa en esa dimensión lo que ha ocurrido, porque esta es una ley de la República, aprobada por unanimidad por nuestros parlamentarios, que se activa una situación de crisis económica y se enfrenta una amenaza, una posibilidad de que tenga impacto en el empleo. Sobre esta materia voy a tener la opinión del empresariado mañana, no la conozco, me he enterado por los medios hasta el momento. Nosotros atendemos a esa preocupación y estamos dialogando para buscar una solución. La opinión de los trabajadores, la puede señalar por cierto el presidente y la hemos conocido en estos días, es que siendo esta una ley de la República que instala un derecho para los trabajadores, la CUT no estaría dispuesta a innovar. No quisiera ahondar más sobre la conversación que aquí hemos tenido, porque es parte de estas conversaciones que tengo una semana para sostener, sobre todo tomando en cuenta de que hace una semana que soy ministra de la cartera de Trabajo y poder responder a una demanda del país que clarifique qué posición va a tomar el gobierno sobre semana corrida. Les recuerdo, semana corrida es una ley ya aprobada, que lo que estamos discutiendo es su entrada en vigencia. Es una ley aprobada por todos los parlamentarios chilenos. Tenemos una nueva situación y vamos a tratar de buscar una salida. Una materia legislativa solamente se puede enmendar por otra materia legislativa, con otro proyecto de ley. Y la opinión de los parlamentarios es clave para poder pensar en una posible solución. Por lo tanto, el campo en el que podemos movernos es bien anotado y ustedes lo saben. Ministro, respecto a la agenda laboral, está el tema de ampliar la negociación colectiva. ¿Se sigue considerando la idea de terminar con el reemplazo en el caso de huelga? ¿Y qué pasa con el tema de gratificaciones, que también había una intención del gobierno de legislar al respecto? ¿Se mantiene eso en el misceláneo independiente? Hemos conversado hoy día y la respuesta es sí. Tenemos una ley miscelánea que enviaremos pronto al Congreso. Y respecto a la agenda laboral, el presidente de la CUT me ha planteado que es sustantivo para esta central que esa agenda se mantenga y que el gobierno envíe un proyecto de ley al Congreso. Ustedes saben, el ministro Andrade dejó redactado un proyecto de ley que yo estoy tomando conocimiento, estoy en el diálogo y he dicho y confirmo, no es el predicamento de este cambio de ministerio renunciar a la agenda que ya estaba en marcha, porque es la agenda del gobierno de Chile.
Sin embargo, tendremos mucha atención a el año difícil que viene por delante y tendremos que ser muy serios respecto a cuándo y qué enviamos al Congreso para ser discutido. Esto no es una renuncia a la agenda sobre negociación colectiva, es un punto de realismo sobre que tenemos un año importante por delante y que tendremos que trabajar juntos con los trabajadores para ver qué proyecto enviamos y cuándo lo enviamos. Ministra, mucha gente, precisamente por respecto al tema del empleo, que es una preocupación central de mucha gente y ante la eventualidad de su pérdida por la crisis, ¿qué se le puede decir a la gente? ¿Qué es lo que puede esperar la gente, el ciudadano común y corriente, que precisamente está hoy con ese miedo respecto a esta ley que ustedes van a enviar, que amplía el seguro de desempleo? Para el ciudadano corriente, que hoy día aparece una encuesta en los medios que dice que ha aumentado el temor de las personas respecto al desempleo. Las personas están escuchando que hay una crisis internacional y que eso va a repercutir acá, en alguna medida. No sabemos exactamente, le podemos decir dos cosas. Una, este gobierno ha hecho las cosas bien. Como dice el ministro de Hacienda, ha hecho la tarea y la hizo antes, no la hizo a última hora enfrentando un año complejo. Por lo tanto, y esto es una opinión internacional, no es una opinión de que nos demos el gusto aquí de tenerla, nosotros estamos más protegidos que otras economías en el mundo, no solamente en América Latina. Segundo, por mandato de la Presidenta de la República hemos constituido una Comisión Nacional por el Empleo que va a agilizar, va a poner en sintonía, va a priorizar, nos va a poner a todo el gobierno a mirar especialmente cómo hacer mejor la tarea respecto al empleo. Te doy un ejemplo muy preciso: la inversión pública en infraestructura que considere mano de obra de fácil calificación, de fácil enganche, por ejemplo. Seguro de cesantía protege porque flexibiliza la oportunidad de acceder al beneficio y además entrega un monto mayor. Eso es un acuerdo que hemos hecho junto con los trabajadores. Y lo que hemos conversado acá hoy, esta mañana, claramente deberemos mejorar nuestros instrumentos en materia de capacitación, de reconversión y de programas especiales de empleo. Un gran acuerdo nacional. No es una responsabilidad gubernamental exclusivamente, sino que un gran acuerdo nacional, político y entre empresarios y trabajadores para poder innovar. Y la verdad, la situación no es fácil. Ministra, pero después de esta conversación, ¿te sigue sosteniendo que es bueno o deseable extender un poco su entrada en vigencia? Lo de leyes sobre la Sí, yo sigo sosteniendo que es mejor prorrogar, que sería conveniente prorrogar, no interpretar. O sea, yo tomo una posición al decir prorrogar. Lo que afirmo con esto es que quiero proteger el daño en materia de empleo que va a generar esa ley, porque efectivamente va a aumentar la planilla salarial en algunos sectores en que no estaba previsto su impacto. Por ejemplo, en el sector transporte, por ejemplo, en el sector trabajadores de ISAPRES, AFP, por ejemplo, en el sector manufactura. Quisiera extender los derechos que allí se conservan para proteger el empleo. No quiero dañar los derechos conquistados por los trabajadores. Lo que quiero es proteger el empleo. Ministro, pero eso mismo a propósito de la protección del empleo, incluso hace una semana acá cuando la CUR despidió a Osvaldo Andrade, se hablaba de que esta ley de semana corrida nace como la protección en torno a un abuso que se había provocado por parte del empresariado durante muchos años. De hecho, Arturo Martínez señaló que incluso desde alguna perspectiva hay una especie de deuda histórica con los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el real impacto que hace que los empresarios presionen tanto? ¿O tiene que ver más que nada con la costumbre que ellos tienen de cierta forma de no aceptar que estos pequeños beneficios que logran con la presión de los trabajadores? El día de hoy nada podrá producir un cisma entre Arturo Martínez y Claudia Serrano, pero quiero decir que tenemos interpretaciones distintas y papeles distintos. Yo, representando al gobierno, puedo decir el espíritu de esta ley fue homologar salario base con salario mínimo, no mejorar sueldos. Y la indicación que se introdujo fue para que en esta homologación de salario base y salario mínimo no fueran a perjudicar los trabajadores que tenían derecho a semana corrida y a dejar de recibirlos. Ese fue el espíritu, que permita resolver una deuda pendiente en materia de pago del séptimo día. Es una agenda de la Central Unitaria de Trabajadores legítima. No fue en su momento la agenda del gobierno porque tenemos papeles distintos en esta conversación. Bien, he contestado sus preguntas, me alegro de haber tenido. Le dejo la palabra al presidente de la